En nuestro tiempo es muy común escuchar a la mayoría de los predicadores predicar sobre las promesas de una forma absoluta e incondicional y desvinculada de la santidad de Dios y de la salvación. Y debemos meditar si esto es enseñado así en las Escrituras. Si el Espíritu de Dios nos capacita y nos concede sus operaciones el día de hoy, dentro de nuestro estudio, la justificación por la fe, veamos el tema, Cristo en las promesas del Evangelio. Cristo en las promesas del Evangelio. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Mediador de un mejor pacto. 2. Cristo en las promesas del Evangelio. 3. Consuelo. Entremos a nuestro primer encabezado, que es mediador de un mejor pacto. Nuestro primer encabezado es mediador de un mejor pacto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 8:6. Leo para ustedes de la versión del Rey Jacobo, Hebreos 8:6. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido confirmado sobre mejores promesas. Ya hemos visto cómo el Señor Cristo es el enviado del Padre y ha sido sellado mediador. Ha sido designado mediador. Nuestro texto inicia diciendo, mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Esa palabra, esa expresión, mas ahora, precisamente inicia con referencia, digamos, superando los textos anteriores, diciendo, en relación de lo dicho anteriormente, o más ahora, esa palabra más significa también pero. Esa palabra también ahí puede traducirse como sin embargo. ¿Sin embargo de qué? Viene hablando de los sacerdotes. Cuando nosotros, hermanos, leemos la carta del apóstol a los hebreos, nos vamos a dar cuenta de la directa relación que tiene con todo el sacerdocio levítico. Incluso, hermanos, en la carta a los hebreos se manifiesta de una manera muy evidente la superioridad de nuestro Señor Jesucristo frente a aquel pacto legal. Dicen los versículos 4 y 5 de Hebreos 8. Porque si éste estuviese sobre la tierra, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ni aún sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecen dones conforme a la ley. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no desciende de la tribu de Leví. Por lo tanto, si Él estuviera en la tierra, Él no podría ofrecer sacrificios conforme lo ofrecen los levitas. 5. Los cuales sirven a la figura y sombra de las cosas celestiales. Claramente se dice que esos levitas servían en figura y en sombra. Figuraban algo, sobre la sombra de algo. ¿De qué? Nos dice aquí, de cosas celestiales. Como fue advertido a Moisés de Dios cuando estaba para erigir el tabernáculo, porque dice, mira, dice, que hagas todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, nuestro texto dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Es decir, una vez habiendo abordado los versículos 4 y 5 que nos vienen hablando del sacerdocio levítico, pero ahora, más ahora, sin embargo, tanto mejor ministerio es el suyo.
Porque los versículos 4 y 5 nos afirman que los levitas tenían un ministerio de sombra, más ahora, una realidad. Más ahora Cristo tiene un ministerio real y superior. Está abordando la realidad de la espiritualidad en Cristo Jesús. Más ahora. Ese más ahora, más, señala el cambio de dispensación del pacto antiguo al nuevo y mejor pacto en Cristo. El contraste no es entre cosas iguales, sino entre tipo y realidad, sombra y cumplimiento. Va a ser muy importante que tengamos en mente el sacerdocio levítico y que tengamos en cuenta también a Moisés, porque fue Moisés quien santificó a los levitas y quien bajo el ministerio de Moisés entonces es erigido este sacerdocio. Porque Moisés era verdaderamente un mediador legal, un comunicador entre Dios y los hombres. Por eso abordábamos y leíamos que el pueblo le decía: si nosotros vamos contigo al monte, nosotros vamos a perecer. Y Moisés va delante del Señor y le dice: tú nos estableciste límites. Y les dice Dios: no suban, porque yo hablaré contigo y tú hablarás con ellos. Y bajo esto, este mediador que es Moisés, esto va a ser importante para nuestro desarrollo, se fundamenta el ministerio levítico. Un ministerio levítico que está sirviendo a través de figuras, está sirviendo a través de tipos y está sirviendo a través de sombras. Pero Cristo es la realidad, es el antitipo. Pero ahora quiere decir, justamente ahora, en este preciso momento, más ahora, en este instante, contrastándolo con un antes. Antes había un sacerdocio levítico. Antes se tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote tenía que hacer el sacrificio por los pecados. Los pecados se presentaban, el sacrificio por los pecados se presentaba continuamente. Y había un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Pero ese sacrificio no llegaba hasta el lugar santísimo, sino hasta el lugar santo. Pero solamente una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para ofrecer por los pecados del pueblo. Pero todo eso era un tipo de Cristo. Antes había un sacerdocio levítico, de esas cosas que se podían mirar. Más ahora, o en este preciso momento, antes no estaba eso. Antes las cosas se podían ver físicamente. Pero en este preciso momento este ministerio es superior. Antes teníamos esto, pero ahora, en este momento o en este tiempo, tanto mejor ministerio es el suyo. Es un mejor ministerio. Antes, bajo el antiguo pacto, el servicio era figura y sombra realizado por los levitas. Ahora es una realidad consumada en Cristo. El autor a los Hebreos subraya con ahora que la mediación de Cristo no es futura ni hipotética, sino una realidad presente y cumplida. No es que algún día va a venir Cristo. O bueno, vamos a suponer que algún día va a venir. No, más ahora. Está hablando de una realidad consumada, presente y cumplida. La expresión ahora resalta la superioridad temporal en la economía de Dios. El Evangelio es el cumplimiento definitivo. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo. La palabra mejor puede entenderse cualitativamente o comparativamente.
Si es que se refiere a cualidad, nos dice que es de una naturaleza distinta. No tiene nada que ver con aquellas otras cosas que eran sombras. Es una naturaleza completamente diferente. Pero si se trata de un sentido comparativo, se refiere a algo superior. Es decir, que es más excelente. Para los puritanos, esta palabra mejor era entendida de forma cualitativa. Es decir, subraya la superioridad cualitativa del ministerio de Cristo sobre el de los sacerdotes levíticos. ¿Por qué? Porque ellos se veían en figura y en sombra. Cristo ministra en la realidad celestial. La excelencia no es solo en dignidad, sino en eficacia. ¿Cristo es en dignidad superior a los levitas? Sí, por supuesto. Pero no solamente se refiere a que Él es superior en dignidad, sino que es una excelencia en eficacia. Porque aquel culto o aquel sacrificio dice que la sangre rociada a los inmundos purifica. ¿Purifica para qué? Para poder participar ceremonialmente, pero no limpia de pecado. Por eso, en cuanto a eficacia, es superior. Los sacerdotes ofrecían sacrificios repetidos, una y otra vez, tarde y mañana, mañana y tarde. Todos los días ofrecían sacrificio. Cristo ofreció un solo sacrificio perfecto y eterno. Su alcance es excelente y su eficacia es superior. Luego, la palabra ministerio. La palabra ministerio en su correspondiente griego transliterado sería algo así como leiturgia, que literalmente significa servir públicamente o ejercer un oficio. Esa palabra llega al castellano como liturgia. Es casi como una transliteración fonética en ese sentido. En la griega clásica, ministerio se refiere al servicio público como ejercido en favor de la comunidad. Ustedes saben que los cargos públicos en Grecia ya apuntaban a un sentido democrático. Entonces, ese servicio se refiere a un favor ejercido en la comunidad. Para nosotros eso no es desconocido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía en algunas alcaldías o en algunos pueblos se requiere que algunas personas que pertenecen a un municipio vayan y hagan faena. ¿Quién se lo establece? El municipio. La autoridad le dice, ve y sirve, porque todos sirven. Un día sirven en la biblioteca, o una semana, o un mes. Un mes entregan subsidios, y otro mes van y son jardineros, y otro mes son pintores. Eso es un servicio en favor de la comunidad. Eso no es desconocido para nosotros. Pero ministerio en el Nuevo Testamento se refiere al servicio sagrado. Ministerio en ese sentido es liturgia. Y tiene sentido terrenal y sentido celestial. ¿Cuál es el sentido terrenal de liturgia? Los levitas. ¿Cuál es el sentido celestial de liturgia? Cristo. Sentido terrenal y sentido celestial en torno a la liturgia. En Cristo, bajo el Evangelio, es un ministerio real, espiritual, celestial y eterno, donde Cristo intercede continuamente como sumo sacerdote. El contraste con la liturgia terrenal, los levitas ejercían un servicio externo o limitado en eficacia. Cristo ejerce un servicio perfecto,
eficaz, fundado en su sacrificio único. El ministerio en sentido espiritual destaca que el Señor Cristo no solo es la víctima, es decir, el sacrificio, sino también el ministro que presenta ese sacrificio en el cielo a favor de los creyentes. Él es tanto sacrificio como sacerdote que presenta el sacrificio. El pastor puritano John Gill nos explica la expresión: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cito: Cristo tiene un ministerio. Él es ministro del santuario. Él ha obtenido este ministerio de parte de su Padre. Fue por él llamado a él y encomendado en él. Y ahora lo ha obtenido, pues aunque fue llamado desde la eternidad, fue en el tiempo cuando vino a ser el sumo sacerdote de los bienes venideros, y su ministerio es mucho más excelente que el de los sacerdotes, quienes ofrecían dones conforme a la ley y servían solo al ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Hasta ahí. El ministerio del Señor Cristo es mucho más excelente que el de los levitas, sacerdotes levitas. Los levitas servían al ejemplo y servían a la sombra de las cosas celestiales. Pero Cristo supera a estos en dignidad, eficacia, y ya no es terrenal, sino celestial. Ya no es temporal, sino eterno. En la expresión, cuanto es mediador de un mejor pacto, vamos a resaltar a este mediador. Mediador en un sentido literal significa uno que está en medio. Literalmente significa intermediario. Significa árbitro. También puede entenderse como un internunciador. ¿Qué dijo? Internunciador. ¿Qué significa eso? Mensajero entre dos partes. Eso es un internunciador. Mensajero entre dos partes. Un reconciliador. Estamos hablando lo que significa y puede entenderse como mediador. Un reconciliador. ¿Qué es un reconciliador? Alguien que media para restaurar la paz. Mediador es un intercesor. ¿Qué es intercesor? Alguien que aboga a favor de otros. Un intermediario. ¿Qué es un intermediario? Esto es, que acerca a las partes en conflicto. También puede entenderse como un árbitro. Esto en sentido forense o judicial. Alguien que trata con dos partes. Ese árbitro no es como el árbitro deportivo. No nos referimos al árbitro deportivo, nos referimos al árbitro como juez entre dos partes. Esa figura en nuestros contextos jurídicos está muy dañada, el árbitro, porque el árbitro en nuestro contexto jurídico no tiene el peso de un juez. Sin embargo, dentro de la escritura, el árbitro tiene sentido forense o judicial. El término mediador resalta que el Señor Cristo se interpone entre Dios y el hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no solo como mensajero, sino quien efectivamente logra la reconciliación mediante su sacrificio y continua intercesión. En el antiguo pacto, Moisés actuó como mediador temporal. Y en el nuevo pacto, Cristo es el mediador perfecto y eterno. ¿Por qué Moisés solo es un mediador temporal? Bueno, Moisés solamente les comunicaba. Y solamente fue durante un tiempo. Pero una vez que muere Moisés, ya no puede ser mediador. Pero en el nuevo pacto, Cristo es el mediador perfecto y eterno.
Cristo es mediador por naturaleza, por obra y por intercesión. Reitero eso. Cristo es mediador por naturaleza, por obra y por intercesión. Por naturaleza, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Job 9:33 lo anticipa como el árbitro que pone su mano sobre ambos. Por obra, al reconciliar al hombre con Dios mediante su sacrificio. Por intercesión, al presentarse en la presencia de Dios por nosotros. El original resalta que este mediador no es de una ley de sombras, sino de un pacto mejor confirmado en la sangre de Cristo y asegurado en promesas eternas. En nuestro texto, que es Hebreos 8:6, Cristo es llamado mediador de un mejor pacto. Esto quiere decir que no es simplemente un transmisor de mandamientos, como Moisés. Moisés venía y transmitía los mandamientos. Porque entonces, en ese sentido, Moisés es el mediador de la ley, como intercomunicador o internunciador. Pero el Señor Cristo, como mediador, es garante y asegurador de las promesas del nuevo pacto. Él mismo es la garantía de que se van a cumplir esas promesas. Por eso el pacto es excelente, es mejor, es superior. Cristo, el Señor, es la garantía de las promesas del nuevo pacto. Noten el valor del mediador, ya que sin este mediador no habría forma de sostener las promesas. Él es la garantía de la justificación de los pecadores. La mediación del Señor se fundamenta en su doble naturaleza. ¿Por qué hablamos de doble naturaleza? Porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso hablamos de doble naturaleza. Pero es una sola persona. Este es el valor sustancial del mediador. Puede mediar con Dios por cuanto es verdadero Dios. Y puede mediar para con los hombres por cuanto es verdadero hombre. Noten el valor del mediador. En contraste con el antiguo pacto, su mediación no es típica ni figurativa, sino plena, eterna y eficaz. El pastor puritano John Gill nos ayuda a comprender la realidad del mediador. Cito: y ahora, de este pacto Cristo es el mediador. Un mediador es de más de una persona y de aquellas que están en enemistad. Es un tercero entre ambas, y su oficio es reconciliarlas. Las dos partes en este caso son Dios y el hombre, separados por el pecado de este último, mediante el cual el hombre vino a hacer enemistad contra Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, un tercero entre ambos, siendo el mismo Dios y hombre, el árbitro que pone su mano sobre ambos, quien acerca a los hombres a Dios, estando ellos lejos, quien hace la paz para ellos por la sangre de su cruz y satisface la justicia de Dios, lo cual ha hecho por el sacrificio de sí mismo, ahora aparece en la presencia de Dios por ellos, intercede por ellos, aplica a ellos las bendiciones del pacto por su espíritu y los guarda y preserva seguros para su reino eterno. Para este oficio, Él es idóneo en todo sentido, y en esto aventaja a los sacerdotes levíticos, teniendo un ministerio superior al de ellos, puesto que es tal mediador y de tal pacto. Hasta ahí. ¿Qué nos está afirmando el pastor puritano? El pastor puritano nos afirma que Cristo satisface la justicia de Dios. El hombre es enemistad contra Dios. No solo es enemigo de Dios, sino que esencialmente la criatura es enemistad. Y para la reconciliación,
Entre Dios y los hombres se requiere de un tercero, uno que ponga la mano sobre Dios y uno que ponga la mano sobre el hombre, el cual es Cristo, que con su sangre satisface la justicia de Dios y puede traer perdón a los hombres. Cristo acerca a los hombres a Dios. Estos hombres, al ser enemistad, están lejos de Dios, y solo Cristo puede acercarles y hacer la paz entre Dios y los hombres. Aquí el ofendido es Dios, no el hombre. No es que se busque, ay, ¿cómo le hacemos para que el hombre se acerque a Dios? ¿Cómo aplacamos al hombre? No, aquí el ofendido es Dios y se le está otorgando un favor a la criatura de manera inmerecida. Cristo, como mediador, es idóneo y su ministerio es superior a los antiguos ministerios. Ahora, este mediador ha sido confirmado sobre mejores promesas. Ese confirmar es establecer con poder y autoridad. Este mediador ha sido confirmado. ¿Qué significa confirmar o confirmado? Confirmado significa poner, también significa establecer. Confirmar significa, tiene un sentido de legislar o establecer por ley. El verbo aquí está indicando que es una acción cumplida y con efecto permanente. El pacto ya fue establecido en el pasado y permanece vigente. También implica que Dios es el autor que ha dado y establecido ese pacto sobre promesas superiores. En Hebreos 7:11, el correspondiente griego para ley, es decir, en Hebreos 7:11 se menciona acerca de la ley, pero allí el correspondiente griego se refiere al pueblo recibiendo la ley bajo el sacerdocio levítico. Aquí en Hebreos 8:6 el mismo verbo se emplea para señalar que el nuevo pacto fue establecido sobre un fundamento diferente, no en mandamientos legales ni en condiciones de obras, sino en mejores promesas aseguradas en Cristo. Y noten que el contraste es deliberado. ¿Qué es deliberado? Que es puesto a propósito para que veamos la sombra y la realidad. El antiguo pacto fue dado como legislación, con preceptos externos y condicionales. El nuevo pacto ha sido establecido por Dios mismo, asegurado y ratificado en la sangre de Cristo, con promesas absolutas y externas. Pues dice nuestro texto, el cual ha sido confirmado sobre mejores promesas. El pastor puritano John Gill nos ofrece una explicación de la expresión, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cito, del pacto de gracia, administrado bajo la dispensación del Evangelio, el cual no solo es mejor que el pacto de obras, pues aquel era condicional, este absoluto. Aquel se apoya en las obras, este en la gracia, y está establecido en Cristo. Aquel, al ser quebrantado, quedó anulado, pero este permanece, sino también mejor que el pacto del sacerdocio levítico, que no era sino típico y que ahora ha cesado, y aún mejor que la administración del pacto de gracia bajo la dispensación legal. Es mejor que aquel. Cuanto al modo de su manifestación, la cual ahora es más plena y clara. Cuanto a la extensión de su administración que alcanza a gentiles, lo mismo que a judíos. Cuanto a su ratificación hecha por la sangre de Cristo, llamada allí la sangre del pacto eterno, y
cuanto a las promesas de Él, aquí llamadas mejores promesas. Fin de la cita. Cristo es establecido o confirmado mediador sobre mejores promesas y es superior en cuanto al pacto de obras que fue quebrantado. ¿Cuál es el pacto de obras? El pacto de obras es el pacto de Dios con Adán. Ese pacto fue quebrantado. El pacto de obras era condicional a la obediencia. Estaba condicionado a la obediencia de un hombre. El nuevo pacto es absoluto. El pacto con Adán estaba fundado en las obras del hombre. Este pacto, el nuevo pacto, está fundado en la gracia. Está fundado en la obra de Cristo. Y eso es gracia. Cristo, confirmado como mediador sobre mejores promesas, es superior al pacto legal. Porque aquel sacerdocio solo tipificaba a las realidades espirituales y era temporal. Incluso Cristo, en su obra culminada como mediador, es superior a la dispensación de gracia que derramó en su ministerio terrenal, porque convenía que Él ascendiera para que rogara al Padre que enviara al Consolador. Pero ahora es importante definir qué es una promesa. Y muchas veces para enfatizar el significado de una cosa, primero debemos hacer un contraste. Primero diremos lo que no es una promesa. De una manera muy breve. Una promesa no es una instrucción. No van a encontrar que una promesa sea algo para que ustedes vayan y ejecuten. No es un mandamiento. No es una metáfora. No es una figura que nos esté ilustrando algo. Tampoco es una alabanza. Una promesa no es un consejo. Entonces, ¿qué es una promesa? Una promesa es un compromiso garante. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso garante. Promesa literalmente significa anuncio, compromiso, declarar, prometer. ¿Qué es un anuncio? Es una comunicación solemne de algo. ¿Qué es un compromiso? Declaración vinculante de lo que se dará o cumplirá. Eso es importantísimo. Noten ahí, vinculante. Dios está vinculando un cumplimiento. Se está ligando o vinculando a cumplir algo. Y eso ya apunta a una promesa divina. Es una garantía de Dios de bendiciones y bienes futuros. Una promesa es una garantía de Dios de bendiciones y bienes futuros. En el Nuevo Testamento casi siempre se refiere a las promesas de Dios como espirituales, eternas y redentoras. Enfatizamos que estas promesas son espirituales y contrastamos que no son materiales ni terrenales. Una promesa no es una mera declaración, sino una garantía divina, un compromiso solemne de Dios. En el antiguo pacto, las promesas estaban asociadas a bendiciones terrenales y temporales, como por ejemplo, tierras, descendencia, prosperidad. Te daré esta tierra, tú la poseerás. Y una gran descendencia. Se te multiplicarán hijos e hijas. No habrá estéril entre ti. Prosperidad. Habrá alimento en abundancia. Tu canasta siempre tendrá lo suficiente. Las promesas bajo el Antiguo Testamento estaban asociadas a bendiciones
limitadas al tiempo y eran simplemente terrenales. En el nuevo pacto las promesas son espirituales, son eternas y están confirmadas en Cristo, como enseña 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. El texto recibido, es decir, el original del griego, en Hebreos 8:6 conserva la expresión Evangeliae Creitones, esto es, mejores promesas. ¿Y qué nos ayuda a entender esta expresión? O a destacar, subrayando la superioridad del Evangelio sobre la ley. Mejores promesas. Subraya que hay una superioridad en el Evangelio. ¿Con respecto de qué? Con respecto de la ley. El antiguo pacto contenía promesas temporales. ¿Cuáles eran? Prosperidad en la tierra, bendiciones materiales, condicionadas a obediencia. El nuevo pacto está fundado en mejores promesas. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Solo mencionaré algunas. Regeneración, liberación del pecado, perdón completo de los pecados, ley escrita en los corazones por el Espíritu Santo, acceso directo a Dios sin necesidad de mediación levítica, vida eterna o herencia eterna asegurada en Cristo. El original correspondiente a promesa subraya la riqueza múltiple de las bendiciones del nuevo pacto, en contraste con las limitadas promesas del Antiguo Testamento. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, que es Cristo en las promesas del Evangelio. Para que Cristo sea objeto de fe, entonces es necesario el asentimiento. Es necesario dar por ciertas las revelaciones de Dios. Es necesario que se nos proponga Cristo en las promesas del Evangelio, para que entonces podamos asentir a esa promesa. Porque esas promesas evangélicas no son solo información revelada, sino el modo en que Dios presenta y ofrece a Cristo y los beneficios de su mediación al pecador. Otra vez, las promesas no solamente son para que ustedes las aprendan de memoria. No solamente es para que cuando alguien nos pregunte qué creemos, las tengamos ahí y las repitamos. No. Sino que son realidades porque Dios está presentando a Cristo y está presentando los beneficios de la mediación de Cristo. ¿Hacia quién son estos beneficios? Hacia el pecador. ¿Cualquier pecador? No, aquel que viene a ser justificado. Las promesas contribuyen al objeto de la fe justificante. Esto es bien importante también, porque las promesas no son el objeto de la fe. Las promesas nos conducen. Las promesas contribuyen al objeto de la fe. Contribuir significa que ayudan, llevan, dirigen, coadyuvan, pero no son el objeto de la fe. Son necesarias. Las promesas evangélicas son necesarias porque son vehículo a Cristo, el objeto de la fe. Siempre y en tanto que estas promesas contribuyan al objeto. Y hay una diferencia entre dos aspectos de las promesas: objeto formal y material de la fe. El objeto formal de la fe, ¿qué es esto? Revelaciones divinas. Como revelaciones divinas, las promesas pertenecen al objeto formal de la fe. Fe en cuanto a todo lo revelado por Dios. En otras palabras,
El objeto formal de la fe se refiere a la razón que nos conduce al Señor Jesucristo. En este caso, a las promesas reveladas. El objeto material de la fe justificante es cómo contienen, ofrecen y exhiben a Cristo. Objeto material de la fe justificante se refiere a cómo ofrecen y exhiben a Cristo y sus beneficios. Las promesas son parte del objeto completo de la fe justificante. En otras palabras, el objeto material se refiere al Señor Jesucristo y se refiere a Él como persona. El objeto de la fe no debe ser reducido solo a las promesas. Ya en el tiempo de los reformadores y los puritanos había teólogos que habían puesto la esencia de la fe justificante solamente en el asentimiento a las promesas del Evangelio. Por esa razón ustedes muchas veces van a escuchar en muchos lugares, o seguramente donde el Señor los sacó, tomaban las promesas y con base a esa promesa básicamente le podían afirmar a usted que usted ya tenía justificación. Porque las promesas verdaderamente contienen al objeto de la fe. Pero las promesas, aunque son necesarias, no son el objeto de la fe, sino que nos conducen a él. El pastor puritano John Owen denunciaba eso como un error, es decir, afirmar que la justificación descansa única y esencialmente en las promesas es una reducción que denunciaron los pastores sanos del pasado en la época puritana. Los que afirmaban error decían: si crees a las promesas del Evangelio es suficiente para justificación. Por eso es tan atractivo en el evangelicalismo solo predicar sobre las promesas. Vamos a hablar sobre las promesas. Y miren, aquí una promesa, y allá una promesa, y acá otra promesa. Y vamos a hablar sobre las promesas. Miren cuántas cosas nos promete Dios. Son bendiciones en tanto nos conducen al objeto de la fe. El pastor puritano John Owen afirma que verdaderamente ese asentimiento a las promesas es necesario, pero no es suficiente para justificación, porque ese asentimiento es solo un acto de la mente. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar a personas en el evangelicalismo que afirmen que ellos poseen la vida eterna, porque hay promesas que así lo dicen. Cree en el Señor y serás salvo. Soy salvo. ¿Por qué? Porque es una promesa. Es más, toda mi familia va a venir a ser salva, porque ahí dice, es una promesa. La fe justificante incluye también la recepción de fiducial de Cristo. Es decir, la fe justificante toma como necesarias a las promesas, como acto de la mente, pero no se detiene allí, sino que requiere de la fe fiduciaria para la verdadera recepción de la justificación de vida. Para este momento, les recuerdo que es la fe fiduciaria. La fe fiducial es aquella que no solo conoce ni asiente a la verdad de Dios, sino que confía, se apoya y descansa en Cristo y en su justicia como única esperanza de salvación. ¿Qué queremos decir? No basta solo descansar en las promesas, aunque es necesario, sino que la fe debe apoyarse, descansar en Cristo y en su justicia. Las promesas son necesarias en tanto son el vehículo al objeto de la fe justificante. Muchos medicamentos para administrarse debidamente requieren vehículo. Algunos de esos vehículos pueden llegar a ser alcohol.
o algunos etílicos para que llegue y atienda la causa. Por eso la Escritura nos ofrece tantas promesas, que son necesarias, pero no son el objeto de la fe. Porque cuando se administra una medicina, ¿qué es lo que alivia? ¿La medicina o el vehículo? La medicina. ¿Qué es lo que justifica? ¿La promesa o Cristo? La persona. Cristo Jesús. Cito al pastor puritano Jeremiah Burroughs. Pero además de la promesa de salvación, Dios ha hecho otras muchas promesas maravillosas. Todas esas promesas deben entenderse a la luz de las grandes promesas que Dios ha hecho acerca de la salvación. No es saludable pensar que una interpretación literal puede ser aplicada a todas las promesas de Dios. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando encontremos una promesa en las Escrituras, debemos creerla a la luz de la obra de la salvación. ¿Debemos creer las promesas? Sí, todas. ¿Cómo? A la luz de la salvación. El judaísmo en su codicia ha infestado al evangelicalismo de interpretaciones literalistas que conducen a los oyentes a buscar alivio terrenal, temporal y material. Claro que esto se refuerza por la complicidad de quienes buscan ganancias terrenales. Incluso Satanás en su tentación al Salvador le decía que hiciera uso literalista de las promesas. Y el creyente debe cuidarse de no esperar el cumplimiento terrenal y temporal de las promesas, porque eso sería tentar al Señor. Para que nos quede más claro, escuchen al pastor puritano Jeremiah Burroughs. Cito, por ejemplo, el Salmo 91 contiene la promesa que el hombre de Dios nunca sufrirá enfermedad, ni accidente, ni daño. Los creyentes que tienen que enfrentarse con este tipo de sufrimiento pueden preguntarse si acaso este salmo no tiene una aplicación a ellos. Probablemente el pueblo de Israel tenía el derecho de esperar las bendiciones físicas y externas como una recompensa de su obediencia. Ciertamente las bendiciones y maldiciones prometidas en la ley de Moisés sugieren esta interpretación. Pero la promesa de los versículos 9 y 10, porque has puesto al Señor, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, no debe ser interpretada para decir que los creyentes nunca sufrirán. Más bien, les enseña a confiar en que Dios está velando sobre ellos en todo tiempo, guardándoles del mal. Dios puede usar cosas difíciles para disciplinarles, como un padre disciplina a sus hijos. Y esto es prueba que son hijos, que son sus hijos. Él tiene derecho de hacer con ellos como mejor le pareciera, quitarles cualquier cosa que quiera, pero siempre hace todo para el bien de ellos. Hasta ahí. La disciplina prueba a los que son hijos de Dios. Es un buen examen para que observemos si somos o no hijos de Dios. Porque el que se queda sin disciplina es bastardo. El que recibe disciplina es porque es hijo. No es sano desvincular las promesas del objeto de la fe justificante, sino que toda promesa ha de apuntar a los aspectos espirituales y conectarse a lo que Dios ha prometido acerca de la salvación. Las promesas deben entenderse a la luz de la gloria de Dios, porque Dios le otorgará grandes bendiciones a su pueblo, bendiciones prometidas en su palabra. Pero eso no debe confundirse con que Dios arriesgará su gloria con tal de beneficiar a la criatura, ya que estas son promesas de bendiciones espirituales derivadas de la salvación sujetas a la gloria de Dios.
el pastor puritano Thomas Watson, hablando del beneficio de Dios hacia su pueblo, expresa lo siguiente, cito: les dará la herencia y pondrá sobre ellos parte de la gloria de Cristo como mediador, pero no se desprenderá de su gloria esencial. En el trono, Él será el más grande. Fin de la cita. Las Escrituras otorgan testimonio de la importancia de las promesas, siempre que apunten al Señor Jesucristo. Es decir, las promesas aisladas del objeto justificante pueden ser inciertas. Es decir, no necesariamente cuentan con garante vinculante para ser cumplidas. Solo voy a mencionar algunas citas bíblicas que apoyan la centralidad de las promesas como vehículo de la fe. Hechos 2:39. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. El apóstol Pedro predicando allí en Hechos 2. El apóstol Pablo presentando defensa en Hechos 26:6. Esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Vean, el apóstol Pablo está presentando una y otra vez, está presentando defensa. Los judíos lo quieren asesinar, lo toman los romanos lo quieren azotar y lo llevan ante las autoridades romanas. Es apresado y comienza a presentar defensa con distintas autoridades. Y vean que la esperanza de la que habla el apóstol Pablo no es, pues miren, ya ven que Dios nos prometió que íbamos a ser una nación grande y pues yo no sé ni qué hago aquí en la cárcel, porque pues ya ven que Dios nos prometió que íbamos a ser librados de todas estas cosas, íbamos a tener abundancia en dinero. El apóstol Pablo dirige la promesa a la salvación, dirige la promesa a la justificación, esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Está hablando de su conversión y está hablando de la promesa de salvación. Romanos 4:16 y también Romanos 4:20. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios respecto a la promesa. Hebreos 4:1, 6:13, 8:6 y 10:36 nos dan testimonio de que la fe se alimenta de la promesa que ofrece reposo, herencia y cumplimiento en Cristo. Como creyentes necesitamos las promesas. Como creyentes son necesarias las promesas. Necesitamos asentir a esas promesas. En tanto, se dirigen a Cristo. Entonces, las promesas no son el objeto último de la fe, sino el medio en el cual Cristo mismo es ofrecido. Por lo tanto, la fe asentirá a las promesas. Es decir, el verdadero creyente cree las promesas, en tanto éstas se dirijan a Cristo Jesús. Pero al hacerlo se dirige en última instancia a Cristo y a los beneficios de su mediación. Cuando el creyente reposa en estos beneficios, se encuentra consuelo espiritual. Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es consuelo. Las promesas de Dios están vinculadas a lo que es Dios mismo, es decir, a su sustancia y esencia. Dios es inmutable y sus promesas no cambian debido a que Dios no está sujeto al cambio. Dios no es cambiante ni mudable. Esto nos habla de la firmeza de su carácter y de su palabra. Así, como Dios no cambia, determinó que sus promesas fueran firmes y seguras. Es importante notar que cuando hablamos de quién es Dios en sustancia, eso no significa que al procurar establecer una definición de las perfecciones divinas, entonces Dios se limita a nuestras definiciones. No, no es así. Dios no está limitado a lo que el hombre defina. Las definiciones
de los hombres respecto de la deidad son limitadas. Pero debemos aclarar que Dios no está limitado a las definiciones de los hombres. Sin embargo, nosotros como hombres no podemos quedarnos en la indefinición de las cosas. Y debemos procurar realizar afirmaciones de lo que nos enseña la palabra de Dios. Así, Dios ha determinado despojarse de todo cambio. Dios es inmutable. Por eso la sabiduría de Dios no puede ser perfeccionada. Dios no está aprendiendo. Él sabe todas las cosas desde siempre. Él sabe todas las cosas, tanto respecto de sí mismo como de sus criaturas. Enfatizo la sabiduría de Dios como inmutable. Dios es verdad. Y su verdad no varía en ningún momento. Dios es verdad. Y eso es un ancla firme y segura. Lo que Dios ha dicho siempre será verdad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enfatizando que la verdad de Dios es inmutable. Así con respecto del tiempo, Dios no cambia. Es decir, Dios no envejece. El tiempo no le afecta como nos afecta a nosotros. Dios es eterno y por consecuencia es eternamente inmutable. Dios no cambia ni cambiará respecto de sus perfecciones, de su ser y de sus promesas. Dios es perfecto. Esto es que en Dios no hay aumento o disminución. Pensar en un aumento o en una disminución en Dios, cualquiera de esas dos posibilidades resultaría en imperfección. Piénsenlo. Piensen si hubiera un aumento o una disminución en Dios. Eso es imperfección. Lo cual representaría que en algún punto Él pudiera dejar de ser Dios. Lo cual es imposible. Esto aplica para la santidad de Dios. Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. La santidad de Dios es la belleza de Dios. Tanto en su misericordia como en su justicia e ira, Dios es santo y su santidad es inmutable. Si llegamos a pensar distinto de Dios en cuanto a sus cero perfecciones, entonces estaríamos cambiando la imagen de Dios. Cuando cambiamos la imagen de Dios, entonces se nos encuadra el pecado de la idolatría. El pastor puritano David Clarkson nos lo expresa de la siguiente manera. Cito: si usted no piensa en Dios o piensa de Él algo diferente de lo que es, si piensa que es todo misericordia olvidando su justicia, si piensa que es todo misericordia y compasión y no tiene en cuenta su pureza y santidad, si piensa en su fidelidad, en cumplir sus promesas, olvidando que también cumple sus amenazas, si lo cree todo amor, dejando de lado su soberanía, entonces tiene un ídolo en lugar de Dios. Fin de la cita. Es decir, las promesas de Dios no solo deben estar vinculadas al Señor Jesucristo como objeto justificante, sino que ninguna promesa debe tomarse como absoluta si se opone al carácter y esencia divina. Porque en muchos lugares, cuando se piensa en la fidelidad de Dios, se hace pensando que esa fidelidad gira en torno al hombre, y eso no es así. Hasta muchas veces todavía oramos: Señor, tú eres fiel, pensando en que es fiel a nosotros, pero no es así. Debemos afirmar que Dios es fiel, pero debemos aclarar que es fiel a su ser, a sus perfecciones. Dios es fiel a la glorificación de su nombre. Es fiel a sí mismo, es fiel a su verdad y a su palabra, es fiel a lo que es Él en esencia y en carácter. Jamás ninguna promesa se cumplirá al hombre quebrantando la santidad de Dios. Jamás ninguna promesa se cumplirá al hombre quebrantando la justicia de Dios. Dios no quebrantará su santidad con tal de cumplirle una promesa a usted. No piensen que Dios se mete en problemas al tratar de cumplir una promesa comprometiendo su santidad. Así que no debemos pensar que Dios se enfrenta a una encrucijada cuando un individuo dice: Señor, dame tal cosa,
porque tú dijiste en tu palabra que me lo darías. No concluyan que la torpe criatura astutamente puede atrapar al Señor y ahora Dios está obligado a cumplir esa promesa. Si tal promesa se opone a la esencia y carácter divino, esa no es una promesa. Seguramente usted está siendo engañado por alguien más o se está autoengañando. Recuerden, Dios es fiel a sí mismo. Él es fiel a su santidad, honor y pureza. Él es fiel a su palabra, justicia y verdad. Miren cómo lo expresa el pastor puritano Thomas Watson. La gloria de Dios es más valiosa que el cielo, más valiosa que la salvación de las almas de todos los hombres. Mejor que los reinos sean derribados, mejor que los hombres y ángeles sean aniquilados, antes que Dios pierda una joya de su corona, un rayo de su gloria. Fin de la cita. Si comprendemos las promesas en su justa medida de conformidad al Señor Jesucristo como objeto de la fe justificante, si éstas están conectadas a la obra que Dios ha hecho para la salvación y tenemos como eje la glorificación de Dios, entonces estas promesas traerán el verdadero consuelo espiritual. Pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Piense usted. Dios nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen y no te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso contra tu prójimo. No codiciarás. Si alguna supuesta promesa contradice los mandamientos, no puede ser una promesa. Ninguna promesa puede ser contraria a los 10 mandamientos. Porque Dios es esencialmente justo. Y Él no arriesgará su justicia. Pero si tomamos las promesas adecuadamente, de acuerdo al objeto justificante de la fe, si tomamos las promesas en la obra de Dios para salvación, y estas promesas glorifican debidamente a Dios, entonces las promesas es como traen consuelo espiritual. Este consuelo puede traducirse en felicidad. Esta felicidad está prometida para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Todos los que creen en Cristo Jesús ahora pueden descansar en las promesas de Dios, lo que se traduce en felicidad y consuelo espiritual. El pastor puritano Jeremiah Burroughs nos afirma que las promesas están vinculadas a la salvación. Cito: Dios, quien es justo, no puede pasar por alto el pecado, pero también Dios es un Dios de amor y sintió lástima por los pecadores. Dios quiso salvarlos del castigo que merecían. Tal vez que no podían salvarse a sí mismos. Él determinó ayudar y tener misericordia de algunos, salvándolos. Entonces mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien se encarnó y vivió una vida de sujeción y obediencia al Padre. Su obediencia perfecta es acreditada al pueblo de Dios. El Señor Jesús murió crucificado tomando sobre sí mismo el castigo que el pueblo de Dios merecía por sus pecados. Entonces podemos decir que Dios ha prometido acreditar la obediencia de Cristo a los creyentes y también quitar su culpa imputándola a Cristo, y así concederles el don de la vida eterna. El Espíritu Santo les da nueva vida y les conduce a creer en el Señor Jesús. El Espíritu les da la seguridad de su salvación y les fortalece para que puedan vencer el poder del pecado. Hasta ahí. Noten estas promesas vinculadas a la salvación y solo tomadas así, glorifican a Dios. Vamos a enfatizar lo que nos expresó el pastor puritano y vamos a otorgar 4 puntos de estas promesas. 1. Dios ha prometido acreditar la obediencia de Cristo a los creyentes y también quitar su culpa imputándola a Cristo. 2. Dios ha prometido concederles el don de la vida eterna, es decir, la regeneración mediante la implantación de vida espiritual. 3. Dios ha prometido el Espíritu Santo que otorga nueva vida
y les conduce a creer en el Señor Jesús. 4. Dios ha prometido que el Espíritu otorgue la seguridad de salvación por medio de la confianza fiduciaria y les fortalece para que puedan vencer el poder del pecado. Ninguno de nosotros merecemos estas bendiciones. Estas no se pueden ganar, son incondicionales y están vinculadas a nuestro Señor Jesucristo. Así como no podemos ganarnos a Cristo, tampoco podemos ganarnos las bendiciones prometidas, porque todas las promesas de Dios son el resultado de la gracia divina. Si es gracia, entonces, por definición, son inmerecidas. Si estas promesas son eternas y son inmutables, entonces son seguras. Y esto debe llevar al consuelo al saber que los que son justificados serán guardados y no se pueden perder. Porque su salvación no depende de su gran esfuerzo, sino del poder, verdad e inmutabilidad de Dios. Y esto ha sido obtenido por la muerte de Cristo y la aceptación del Padre. Las promesas que Dios ha dado son de gran ánimo y consuelo para los creyentes. Los creyentes tienen que enfrentar problemas, aflicciones, estrecheces y decepciones. Pero Dios ha prometido salvarles, y si lo ha prometido lo cumplirá y los preservará hasta el fin. Aún los protegerá del enemigo de nuestras almas. El maligno nunca podrá vencer a los elegidos de Dios. Pero no es que los cristianos andan retando al maligno, sino que ante las mentiras, acechanzas y lazos del maligno no se perderán, sino que serán librados para completa salvación. Los creyentes del Antiguo Testamento hallaban consuelo en la futura manifestación del Mesías. Se apoyaban y descansaban en Cristo por medio de las promesas, y así el Señor les concedía la felicidad. ¿Cuánto más ahora debe regocijarse el creyente sobre mejores promesas que Dios ha hecho en Cristo, ya no en sombras, sino en plenitud y en realidad? A veces, por diversas circunstancias, el panorama no pinta bien y el creyente puede experimentar desánimo. Muchas cosas se observan adversas y hasta pueden llegar a dudar de que Dios aún siga con ellos. Pero Dios, que es amor y sabiduría, está obrando su bien. El pastor puritano Jeremiah Burroughs nos afirma que Dios promueve el bien espiritual de sus hijos. Cito: si en ocasiones parece que les está haciendo daño, ellos pueden estar ciertos de que lo que les ocurre es una parte del plan divino para su bien. Entonces ningún daño real, ningún daño espiritual y eterno puede ocurrirles. Hasta ahí. Esto es consuelo para nosotros. A pesar de muchas adversidades, aquí todo obra dentro del plan divino para nuestro bien espiritual. Ningún daño espiritual puede ocurrirles a los que aman a Dios. Es decir, su salvación es segurísima. Por ejemplo, Hebreos 13:5, dirigida a los verdaderos creyentes, o sea, a aquellos que han sido santificados y justificados, dice: no te desampararé nunca, no te dejaré jamás, no lo haré. Es una promesa que gira en torno a la salvación, y es firme, y es segura, y es para nuestro consuelo espiritual. Termino con una cita del pastor puritano Jeremiah Burroughs. Cito: todas las promesas apuntan al cielo, y nos enseñan que el placer y el gozo del cielo puede ser disfrutado aquí y ahora. Como los marineros en medio de la tormenta se consuelan al pensar en la llegada a la costa. Fin de la cita. Oremos al Señor.